¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Amigos, hoy es miércoles 24 de abril del 2024, un miércoles por la noche. Pues amigos, hoy quiero comentar con ustedes que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados las reformas a la ley de amparo. Se acaban de aprobar hace cuestión de unas cuantas horas. Se acaba de aprobar las reformas a la ley de amparo, como ya les comenté. Lo logra el presidente, porque es un logro del presidente, es un triunfo político del presidente López Obrador, sin duda, sin duda. Les voy a comentar por qué es un logro del presidente. Desde que el presidente López Obrador inició su mandato en el 2018, por iniciativa de su gobierno, se han presentado innumerables reformas a leyes secundarias, reformas a la Constitución. En muchas de ellas, en la gran mayoría, ha tenido éxito, en otras no ha tenido éxito, porque han sido detenidas por el bloque conservador, por la oposición encabezada por el PAN, el PRI y el PRD, que sin ton ni son nada más por el hecho de que son reformas propuestas por el presidente López Obrador, sin ton y son nada más porque vienen de allá, las han rechazado. Las han rechazado una y otra y otra y otra. Aún así, a pesar de esta resistencia, a esta negatividad que tiene el bloque conservador, el presidente ha salido, pues digamos, victorioso porque ha logrado que se aprueben muchas leyes y algunas modificaciones a la Constitución. ¿Mm? Van pues ya varias docenas de modificaciones a leyes que se han modificado y algunas modificaciones constitucionales. Recordemos que las modificaciones a leyes secundarias nada más es necesario la mayoría relativa, que es decir, el 50% más uno. Y para modificaciones a la Constitución se necesita la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los legisladores asistentes a la sesión. Ha logrado, repito, algunas modificaciones constitucionales, algunas reformas constitucionales las ha logrado el presidente y ha logrado también modificaciones a leyes secundarias. Bien, ¿qué tiene que ver la reforma a la ley de amparo con las reformas que ha hecho el presidente? Pues resulta de que a lo largo del sexenio del presidente López Obrador, casi 6 años, poco más de 5 años, han recurrido la oposición o empresarios ligados a la oposición, han recurrido a la alternativa del amparo 74 ocasiones, es decir, jueces, magistrados o la Suprema Corte de Justicia de la Nación han recurrido a la figura del amparo para que estos jueces concedan amparos a empresas porque han sido afectadas por las leyes que se han aprobado por la Cámara de Diputados o por los legislados, por el Poder Legislativo. ¿Mm? Es esta la intención del gobierno del presidente López Obrador, de detener el abuso que algunos miembros del Poder Judicial, ya sea jueces, magistrados o ministros, han tenido el atrevimiento de echar abajo leyes o de conceder amparos para que algunas empresas privadas extranjeras, en muchos casos, salgan beneficiadas con este tipo de amparos. ¿Mm? El senador Humberto Cravioto, no, perdón, César Cravioto, hizo mención de que ya van 74 amparos
recursos de amparos que aprueba el Poder Judicial para detener leyes que han sido reformadas, discutidas y aprobadas por el Poder Legislativo, lo cual es un sinsentido. ¿Por qué? Porque entonces, ¿de qué sirve que exista el Poder Legislativo? No tiene entonces sentido que los diputados, los senadores, se pongan a analizar iniciativas, se pongan a estudiar, a estudiar algunas iniciativas, se pongan a discutir las iniciativas y las voten. Algunas de ellas a favor o en contra. Pero ¿de qué sirve todo el trabajo legislativo? ¿De qué sirven los 500 diputados? ¿De qué sirven los 128 senadores? Si un juez de un plumazo va a otorgar amparos para impedir la aplicación de esas leyes. Ese ha sido el caso. Ese ha sido el caso, el abuso de jueces, magistrados o ministros que han hecho de este recurso legal del amparo. ¿Para qué? Para beneficiar a empresas privadas, en muchos casos extranjeras, para que sigan haciendo negocios al cobijo del poder. Vamos, ¿de qué sirve entonces que los legisladores se pongan a trabajar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, si un juez con la mano en la cintura va a aprobar un amparo y con la firma del juez, con la aprobación del juez, pues ya no sirve la ley? No sirve la ley que nosotros los mexicanos elegimos con nuestro voto a diputados y a senadores para que hagan eso, para que en nuestro nombre y representación discutan modificaciones, discutan reformas a leyes o a la Constitución. Nosotros los mexicanos les dimos ese poder al Poder Legislativo para que en nuestro nombre discutan, deroguen, aprueben todo tipo de leyes y modificaciones a la Constitución. Y un juez que no elegimos los mexicanos, de una firma, de un plumazo con la mano en la cintura, pues da por terminada esa ley al otorgar amparos a empresarios que tampoco votamos por ellos, que tampoco elegimos los mexicanos, empresarios nacionales o extranjeros. Entonces, pues no tiene caso que haya poder legislativo. ¿Para qué? Pues vamos a quitar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y que los jueces otorguen, apliquen la ley, las leyes, la Constitución, pues como ellos lo consideren conveniente. Ese sería el criterio. Eso es lo que está ocurriendo en la realidad. Los jueces están aplicando las leyes y se están brincando al poder legislativo al otorgar amparos a su libre albedrío. A su libre albedrío. ¿Por qué? Porque un empresario muy poderoso va y le solicita que la ley que entró en vigor pues le afecta a su negocio. Y el juez, pues muy buena gente, se brinca al Poder Judicial, todo el trabajo del Poder Judicial y aprueba el amparo para que el empresario, nacional o extranjero, siga haciendo jugosos negocios. Ese es el objetivo de esta reforma a la ley de amparos. Eso es lo que ocurrió. Les voy a leer este artículo que salió hace un rato en la jornada. Hace un rato realmente acaba de salir fresquecito, está el artículo en la jornada y está bien concreto, bien entendible. Fíjense, acaba de salir hace unas 2 horas. Dice, Ciudad de México, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la ley de amparo por 258 votos a favor y 213 en contra, para impedir que jueces y magistrados puedan dictar suspensiones con efectos generales y que éstas únicamente sean válidas para los quejosos que recurran a dicha herramienta legal. La modificación fue enviada al Ejecutivo
para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posterior entrada en vigor, en el marco de una sesión de más de 6 horas donde abundaron las descalificaciones e insultos entre oficialistas y opositores. Durante la discusión, el diputado Juan Ramiro Robles Ruiz de Morena señaló que la bancada guinda en algún momento propondrá que la Cámara de Diputados o de Senadores con 2/3 partes pueda revocar la invalidez de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de una ley y que haya una consulta anticipada a ese mismo organismo antes de dictar un dictamen. El encuentro dio inicio poco antes de las 12:30 de la tarde, cuando la diputada morenista Adriana Bustamante solicitó el voto de los legisladores a favor del dictamen, al argumentar que con él se busca evitar que el Poder Judicial siga haciendo un uso arbitrario del amparo para favorecer los intereses de la derecha. En respuesta, los diputados de oposición indicaron que votarían en contra de la iniciativa por considerar que significaría un retroceso, entre comillas, con respecto a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 y porque representaba un acto de venganza. El Ejecutivo Federal por una venganza del Ejecutivo Federal por todas las iniciativas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha echado abajo. Asimismo, enfatizaron que al impedir que el otorgamiento de un amparo tenga efectos generales y solo los tenga para el particular que hace uso de dicha herramienta, que deja fuera de esa protección legal a los ciudadanos más pobres, quienes no pueden costearse a un abogado que los ayude a realizar dichos trámites. En defensa del proyecto, los diputados oficialistas aseguraron que el objetivo del mismo es que el Poder Judicial deje de extralimitarse en sus funciones y frenar la discrecionalidad con la que actúan algunos jueces, a quienes acusó de querer invadir las atribuciones del Poder Legislativo. Pues bien, ganó el partido oficialista, ganó Morena, ganó el presidente López Obrador, a lograr aprobar las reformas a la ley de amparo. ¿Pero qué es un amparo? A ver, ¿qué es un amparo? Perdón. Un amparo es una herramienta jurídica, una alternativa legal que tenemos los ciudadanos de recurrir a solicitar un amparo ante la autoridad cuando vemos que algún tercero, algún particular, alguna autoridad quiere actuar en contra nuestra, violando nuestros derechos. Eso es un amparo. Cuando sentimos que alguna autoridad o algún particular nos está afectando en nuestros derechos, tenemos esa herramienta para decir, oiga, este señor, esta autoridad quieren actuar en contra mía injustificadamente, injustamente, por lo tanto requiero que me otorguen un amparo. Y el juez analiza el caso y de momento nos puede dar un amparo para que no nos puedan arrestar, para que no puedan ejercer acción legal en contra de nosotros. Vamos a suponer que yo trabajo para Ricardo Salinas Pliego. Toco madera, ojalá nunca ocurra eso. Pero vamos a suponer, es hipotético nada más, que yo trabajo para Ricardo Salinas Pliego y estoy organizando un sindicato. Trabajo en TV Azteca y estoy organizando un sindicato porque el señor Salinas Pliego, desgraciado, no nos quiere pagar los sueldos que señala la ley. Vamos a suponer que ese es el caso. Entonces, en represalia, Salinas Pliego, por andar armando un sindicato, me acusa de robo. Y va ante la autoridad y giran una orden de aprehensión en mi contra. Pero yo sé que eso no es cierto. Puedo acudir a la autoridad y decirle, señor, este señor me está acusando de robo y eso no es cierto y no es justo y va a afectar mi libertad, va a afectar mi persona, va a afectar mi trabajo, va a afectar mi familia. Entonces, el juez
analiza mi caso y me otorga un amparo para que por ese delito no me puedan detener, no me puedan arrestar, no puedan llevarme a la cárcel, no puedan someterme a juicio alguno ni a algún proceso legal, porque el juez está analizando mi caso y me otorgó un amparo para que no me puedan hacer nada. Es un amparo temporal, un amparo provisorio, y ya después el juez me puede otorgar un amparo definitivo. ¿Por qué? Porque no procede los cargos que está poniendo en mi contra Ricardo Salinas Pliego. Así trabajan los amparos. Este es un caso hipotético, pero el objetivo, el propósito de los amparos es proteger a una persona de posibles actos hacia esta persona, de posibles actos que terceros quieran hacer en contra de los derechos de alguien. Ese es el propósito del amparo. En esta ocasión, la modificación a las leyes de amparo que acaban de aprobar, la reforma que acaban de aprobar, se da porque algunos jueces han otorgado amparos. En el caso de la ley eléctrica, es muy claro, muy descriptivo. Aprobaron la ley eléctrica en 2022, en la cual la Comisión Federal de Electricidad tiene preponderancia para generar energía eléctrica, y la Comisión Federal de Electricidad sube su energía eléctrica a la red antes que las empresas privadas. Entonces, con esta modificación, las empresas privadas se ven afectadas en su negocio. Y como eso no les conviene a las empresas privadas, porque ellas no podrían vender la energía eléctrica al precio que ellas quieren, porque el precio de la energía eléctrica generada por la Comisión Federal de Electricidad es mucho más barata que las de las privadas. Las empresas privadas nacionales y extranjeras, una de ellas acudió ante un juez y le dijo: oye, necesito un amparo porque esa ley me está afectando, porque ya no puedo vender la energía eléctrica tan cara como se las venía vendiendo, porque la Comisión Federal de Electricidad está generando electricidad más barata y a mí no me conviene venderla a ese precio, porque sí ganaría, pero yo quiero ganar mucho más. Entonces obliga a la Comisión Federal de Electricidad a que suspendan esa ley para que yo pueda seguir vendiendo la energía cara. Y un juez firma y dice: amparo concedido. Se suspende la aplicación de la ley en la cual la Comisión Federal de Electricidad venda su energía barata porque afecta a los intereses de esta empresa. Y como a esta empresa le convino, pues resulta de que el juez le da amparos a todas las empresas. Aunque no lo hayan pedido, le da amparo a todas las empresas para que también las otras empresas sigan haciendo negocio con precios caros de electricidad. Ese es el ejemplo claro. Ese es el ejemplo claro. Y como este ejemplo, hay muchos ejemplos. El senador César Cravioto hizo mención de que van 74 amparos que turnan jueces y que aprueban jueces para que continúe el abuso de las empresas que hicieron negocios turbios al cobijo del poder. 74 empresas o 74 amparos que beneficiaron a empresas privadas para seguir haciendo grandes negocios en nuestro país. Eso es lo que busca esta ley. Eso es lo que busca esta ley. Detener el abuso del Poder Judicial para seguir otorgando amparos a diestra y siniestra, que únicamente benefician a empresas y perjudican a los mexicanos, o perjudican el presupuesto público, porque en este caso la Comisión Federal de Electricidad tiene que seguir pagando la energía a precios muy altos. Ese es uno de tantos casos que se han dado. Entonces, hoy finalmente se aprobó la reforma a la ley de amparos para detenerle las manotas a los jueces, que ya no sigan otorgando amparos que lo único que hacen es
lacerar, omitir el poder, uno de los poderes, el poder ejecutivo. Nada más entonces quedaría el poder ejecutivo y el poder judicial. Y el poder legislativo lo ignoran por completo. Qué bueno que lo aprobaron, qué bueno que lo aprobaron esta reforma en la Cámara de Diputados y qué bueno que va a proceder ya a su publicación. La verdad que muy buena por el presidente, muy bueno por la Cámara de Diputados y muy bueno por nosotros los mexicanos. Muy bueno por nosotros, porque eso significa detener el abuso de jueces, magistrados y ministros, para que ellos deben de aplicar justicia en beneficio de nosotros los mexicanos, no en beneficio de empresas privadas. Pues ese era mi comentario, amigos y amigas. Les agradezco por llegar al final del mismo. Si les gustó mi comentario, por favor, regálenme un me gusta, compártanlo para que otras personas lo vean y si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, por favor. No cuesta nada. Que tengan la mejor de las noches.